Hola a todos, bienvenidos a KJV Bible Stories. Tengo aquí un nuevo mensaje que compartirles a ustedes que se llama Jesucristo la Piedra. Este mensaje ya está en inglés, ahora lo vamos a hacer en español. Y vamos a pedir que inclinemos nuestros rostros o nos hinquemos y tengamos una palabra de oración antes de empezar con este estudio. Querido Padre Celestial, venimos hacia usted en el nombre de su Hijo Jesucristo. Le pedimos primeramente el perdón de todos nuestros pecados y iniquidades. Le pedimos victoria y enemistad contra el pecado. Le pedimos que este estudio esté tan claro y que podamos entender verdaderamente quién es Cristo y quién es Pedro. Y le pedimos que su Espíritu Santo esté con nosotros. No nos abandone. En el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo, le pedimos. Amén. Entonces empecemos con el libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a empezar del 13 al versículo 20. Entonces, como ustedes ven, el título se llama Jesucristo la Piedra. Entonces vamos a leer. Versículo 13. Y cuando Jesús vino a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que yo el Hijo del hombre soy? Quiero que nos notemos en toda la fundación de este versículo, de este estudio, es ¿quién dicen los hombres que yo el Hijo del Hombre soy? O sea que la fundación de esta conversación que se encuentra en Mateo 13, Mateo 16, disculpen, del 13 al 20, la conversación es ¿quién es Cristo? Y no es ¿quién es Pedro? Y esa ha sido la equivocación y por qué no entienden esos versículos de Mateo 16, 13 al 20. Si pudiéramos entender que la conversación se trata de Cristo y no de Pedro, pudiéramos entonces perfectamente aplicar las palabras del versículo 18 al 20 que tienen en la... Eso se refiere a Cristo y no se refiere a Pedro. Pero continuemos. Entonces, ¿quién dicen los hombres que yo el Hijo del Hombre soy? 14. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Díceles él, pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Cristo quería saber quién creían que Cristo era, ¿ok? Y respondiéndole Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la pregunta, la respuesta a la pregunta que Cristo quería escuchar. Y vamos a leer versículo 17. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esta verdad que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se lo reveló el Padre a Pedro para que lo dijera. ¿Ok? Y dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y vamos a ver, vamos a tomarle importancia a esa coma. ¿Ok? Y yo digo, te digo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, del versículo 18 donde dice la coma en adelante, y sobre esta roca los siguientes versículos tienen que ver con esta roca, la cual sabemos que es Cristo. Pero sigamos el estudio mismo nos va a indicar y enseñar. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán con ella. Y a ti daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra estará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesucristo, que él era Jesús el Cristo, discúlpenme. Entonces vemos aquí claramente que le está diciendo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y todas las demás palabras. Ahora yo quiero hablar una cosa, que la palabra roca es como siempre se le ha dado una significancia a Dios. Entonces cuando decimos Pedro,
significa una lápida. Y una lápida significa un pedacito o un pedazo. Normalmente las lápidas son chiquitas, entonces decimos un pedacito. Es un pedacito de una roca. Entonces, correcto es el nombre de Pedro, que es una lápida. Pedro no es una roca, es un pedazo de una roca. Cristo es la roca. ¿Ok? Entonces vemos todos estos versículos del 18 al 29, más adelantito vamos a ver una explicación. De aquí en adelante vamos a enfocarnos que Cristo es la roca y no Pedro. Que porque decir que Pedro es la roca es decir que Pedro es Dios. Y claro que sabemos que no. Y vamos a ver la profundidad de los versículos 18, 19, 20 en adelante. Vamos a Deuteronomio 32, versículos 3, 4 y 18. Porque el nombre del Señor proclamaré y engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En versículo 18, de la roca que te engendró te olvidaste, te has olvidado del Dios que te formó. Entonces vemos claramente que la roca no tiene ninguna conexión. Ya con ese versículo nos dice que la roca es Dios. No ocupamos ahora las multitudes más que les voy a dar, pero para establecer debemos de leerlos. Vemos claramente aquí en Deuteronomio que Cristo es la roca. Cristo es Dios. El Hijo de Dios también lo podemos decir así. Entonces vamos a ver los demás versículos. Salmo 62, 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. ¿Acaso es Pedro nuestro refugio? ¿Acaso en Pedro tenemos fortaleza? ¿Dónde dice la Biblia que está Pedro? ¿Qué nos dice la historia? Aún la historia de un libro, no me acuerdo cómo se dice en español. Este libro habla sobre cómo los discípulos sufrieron martirio, perdón. Y dice que Pedro murió boca abajo. Cristo murió en la cruz y Pedro murió boca abajo, sus pies para arriba y su cabeza para abajo en la cruz. Así que Pedro está muerto. Entonces nuestro refugio, nuestra salvación no está en Pedro, como vamos a ver que la Iglesia Católica lo dice. Entonces claramente mi salvación está en Dios, en el Padre Celestial, aún en su Hijo Jesucristo. Entonces miremos, me adelanté un poquito, pero segunda de Samuel 22, 32 y aún versículo 27. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿O quién es una roca sino solo nuestro Dios? El Señor vive, y sea bendita mi roca y sea exaltado el Dios, la roca de mi salvación. Ningún versículo nos va a decir que la roca es Pedro. Ningún versículo. Vamos ahora a Mateo 7, 24 al 27. Pues todo aquel que oye mis palabras las hace, compararle al varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces todos los que oyen la palabra de Dios y las hacen, ¿qué debe ser? Y las hacen, Cristo los va a comparar con un varón prudente, ¿ok? Que edificó su casa sobre la roca, ¿ok? Vean cómo está hablando aquí Cristo. La roca tiene que ver con obedecer las palabras, y las palabras tienen que ver, son palabras de salvación, ¿ok? Voy a volver a leerlo. Pues todo aquel que oye mis palabras y las hace, compararle al varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y acometieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Miren qué bonito. Ahora el versículo 26, y todo aquel que oye estas mis palabras y no las hace. Podemos ser escuchadores de la palabra, estamos escuchando ahorita la palabra misma, pero si no las hacemos, será semejante al varón insensato
que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, e hicieron ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y su caída fue grande. Podemos decir que esa caída la tiene Babilonia porque ellos creen que su roca es Pedro. Claro que sí. Entonces queremos que nuestra casa de fe, nuestra fe en las palabras de Dios y en hacer las palabras de Dios, si no la hacemos, vamos a caer igual que Babilonia. Babilonia tiene caído desde hace años. Entonces, una cosa voy a decir, un comentario muy rápido. Yo creo que Babilonia no nomás es la iglesia católica, también es las iglesias protestantes caídas, ¿ok? Y también aquellas personas que quizás nunca han escuchado el evangelio o lo han escuchado y lo han rechazado, pues ya se convirtieron en Babilonia. A menos que se arrepientan, para todos hay esperanza. Hasta que se cierre la gracia, todo el mundo puede arrepentirse y ir a Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a leer ese comentario que dice, durante 6,000 años la fe se ha edificado sobre Cristo. Durante 6,000 años las inundaciones y las tempestades de la ira satánica han golpeado sobre la roca de nuestra salvación, pero permanece inmóvil. Entonces yo lo que quiero enfocar básicamente en Mateo capítulo 7, que la roca tiene que ver con nuestra fundación de salvación. Porque las palabras de Dios tienen la salvación, ¿verdad que sí? Nos dicen de la vida eterna. Entonces, si no estamos obedeciendo las palabras, vamos a tener nuestra fundación caída. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. ¿Hay duda alguna, hermanos y hermanas? No queda ninguna duda que la roca no es Pedro, sino que la cual roca era Cristo y sigue siendo Cristo. Nuestra roca de salvación, nuestro refugio presente en cada momento que estamos necesitados. Cristo está listo para ayudarnos a escuchar nuestras plegarias. Isaías 28:16. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: He aquí pongo en Sión por fundamento una piedra. Y esta piedra probada, piedra angular, preciosa, fundamento firme, el que oyere no se apresure. Esta piedra angular preciosa, quizás ustedes se refiere a Cristo, ¿ok? Vamos a decir eso claramente, pero se refiere a Cristo. Ok. Entonces, Cristo es nuestra salvación. Si Cristo no hubiera morido en la tierra, no tuviéramos salvación, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro fundamento firme de nuestra fe. Y se compara como un, ¿cómo se dijera? Como un ejemplo que Él es una piedra angular. Y voy a enseñar una foto de una piedra angular aquí que tengo. Y es esa. Es una piedra de esquina, ¿ok? Así se compara a Cristo, como una piedra de esquina. Y vamos a ver, quiero que se queden enfoques que está agarrando o abrazando dos paredes, ¿ok? La pared de la izquierda y la pared de la derecha. Esa es la piedra angular. Volvemos al estudio. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra piedra angular en el diccionario Webster de 1828. La piedra que yace en la esquina de dos paredes y las une, la piedra principal y especialmente la piedra que forma la esquina de la base de un edificio. Volvemos a la foto para recordarnos eso. Ahí está la piedra angular, o como dice en inglés, la piedra de esquina. Entonces, 1 Corintios 3:11, pues otro fundamento nadie puede poner lo que está puesto, que es Jesucristo. Cristo es nuestro fundamento de doctrinas también. Y también es nuestro fundamento de creencias y de fe. Y también esa roca, como dice aquí en el versículo anterior de Isaías 28:16, que es fundamento firme. Ahora vamos a Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2.
Otro fundamento no podemos poner, ¿verdad? Recordemos lo que dice en 1 Corintios 3:11. Si ponemos a Pedro, ya no es fundamento Cristo, sino la salvación la enfocan en Pedro. Entonces, mi fundación no es en Pedro, pero en Jesucristo, nuestro Señor, el único Hijo del Padre Celestial. Entonces, 1 de Pedro 2:2, como niños recién nacidos desean la leche sincera de la palabra, para que puedan crecer de ese modo. Si es así, habéis probado que el Señor es misericordioso, al cual vino como piedra viva, desecho ciertamente de los hombres. Y eso lo puse así, escrito, desecho ciertamente de los hombres, porque la Biblia dice en 1 de Juan, vino los propios, pero sus propios lo rechazaron. Y en inglés se oye mucho mejor. He came unto his own, and his own received him not. Vino a sus propios, pero sus mismos que no lo aceptaron, no quisieron aceptarlo. Aún sabiendo las escrituras que era Cristo, pero no lo aceptaron. Y nosotros no tenemos que repetir esa historia, pero tenemos que tener a Cristo como nuestra piedra viva, como nuestro fundamento. Entonces, desecho ciertamente de los hombres, escogido de Dios y precioso. Vosotros también como piedras vivas edifican una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables para Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nuestra fundación de nuestra casa de hogar es Cristo. Y nosotros también nos volvemos por Cristo, aceptar a Cristo, sus méritos, toda su justicia, todo. Volvemos nosotros a ser piedras vivas. Somos una casa espiritual. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Que el versículo 6, volvamos a eso. Por lo cual también está contenido en la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra angular, escogida, preciosa, y el que en ella cree no será confundido. Y decimos ella porque la piedra termina en una A. En español así decimos, pero literalmente aquí debería decir el que en él cree, porque esto se refiere a Cristo, ¿verdad? Pero Cristo es la piedra. Entonces, Cristo es nuestra preciosa piedra, nuestra piedra angular. Y no seremos confundidos, pero si nuestra piedra angular es Pedro, estamos confundidos. Y no tenemos el verdadero evangelio. Efesios 2:13 al 22 dice, ven que siempre los versos mismitos nos dicen que esa creencia está incorrecta. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que a veces estabas lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Si Cristo no haya muerto, no tenemos piedra preciosa, no tenemos piedra angular. Porque en él es nuestra paz, que hizo a ambos y derribó la pared intermedia de separación entre nosotros. Antes solamente los judíos querían solamente que entre sí mismos solamente había la salvación. Ellos no querían andarle predicando a otros. Pero Cristo, ¿qué dice? Viene a romper esa piedra del medio que separaba a los judíos, a los gentiles, y el evangelio va a predicarse a todo el mundo. Después de haber abolido en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos contenida en las ordenanzas, para hacer de sí mismo de dos un hombre nuevo. Y quiero enfocar una cosa, que los mandamientos que se refieren aquí no son los mandamientos los cuales estuvieron en piedra y los escribió Cristo. No, esos mandamientos son las que tienen las ordenanzas, así dice claramente, contenida en las ordenanzas, así que no vayamos a equivocarnos con eso. Para hacer de sí mismo de dos un hombre nuevo, haciendo así la paz, y para reconciliar a los dos con Dios, a reconciliar aún los judíos, aunque se creían muy salvos, no aceptaron a Cristo, y pues a menos de que aceptaran a Cristo no puedan ser reconciliados. Y para reconciliar a dos con Dios en un solo cuerpo por la cruz y por destruir la enemistad. Y vinieron y anunciaron paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Y quiénes estaban cerca? La nación hebrea.
porque a través de él ambos tenemos acceso por un espíritu al Padre. Ahora pues, ya no sois extranjeros ni extranjeros, sino ciudadanos con los santos y en la casa de Dios. Y se edifican sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra. Se edifican en el fundamento de los apóstoles. No significa que los apóstoles y los profetas predicaban de esta roca angula. Sí, claro que sí, en el Antiguo Testamento. Pero la piedra principal es Cristo del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Ok? Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Recuerden el versículo anterior, nosotros podemos ser piedras preciosas, pero la piedra principal del ángulo es Jesucristo, Cristo Jesús, ¿ok? En el cual todo el edificio en buena obra se ha convertido en un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para una habitación de Dios por el Espíritu. ¿Nos puede dar eso Pedro? No nos los puede dar. ¿Por qué? Porque no nos puede dar eso. Solamente Cristo tiene esa vida eterna. Pedro puede predicar la vida eterna. Yo puedo predicar la vida eterna. Usted puede predicar la vida eterna. Si tenemos a Cristo y su evangelio. Pero solamente el Padre, solamente Cristo es el que tiene la salvación. Vamos a ver esos versículos bien claros más adelante. ¿Ok? Colosenses 1:20, y habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por él reconcilió todas las cosas a sí mismo, por él yo digo, sean cosas en la tierra o cosas en el cielo, Romanos 5:1. Por tanto, siendo justificados por él, ¿podemos nosotros ser justificados por Pedro? No. Pedro pecó, Cristo nunca pecó. Y ustedes saben que yo predico mucho de eso, de que Cristo nunca predicó. Vean mis videos, ahí están. Comparto multitudes de versículos que Cristo nunca pecó. Y Él es nuestra piedra angular. Pedro es una lápida, un pedacito de una piedra. Entonces, por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios. No tenemos la paz por Pedro. No. ¿Ok? Y sigamos leyendo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ver la creencia de la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Que ellos piensan que Pedro es la roca. Para ellos su salvación está en Pedro, no en Cristo. Y veamos ellos mismos del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica declara estas creencias. Declara estas creencias. La única iglesia de Cristo es eso, que nuestro Salvador después de la resurrección confió. ¿Vieron lo que dicen? Confió a la atención pastoral de Pedro, comisionándolo a él y a los demás apóstoles para que lo extendieran y lo gobernen. Esta iglesia constituida y organizada como una sociedad en el mundo actual subsiste, miren lo que dicen claramente, subsiste en la Iglesia Católica que está gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en la comunión con él. Aquí claramente estamos viendo que la Iglesia Católica, ellos se creen que toda la atención pastoral está en Pedro y que está convencionada a él. Y de él es donde dicen, pues ellos aclaman diciendo que Pedro según fue el primer papa y que de ahí siguieron más papas. ¿Ok? Nosotros no creemos eso como adventistas del séptimo día. Solamente les estamos diciendo las tales creencias de esta iglesia, Babilonia. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que sus propios artículos de ellos nos están diciendo lo que ellos creen. Y que está gobernada por el sucesor, de Pedro. Entonces dicen, que ya Pedro fue el primer papa y sigue otro, lo sucede y así se van ellos. Ahora quiero decir una cosa, cuando yo digo que la Iglesia Católica Romana la Iglesia Católica Romana es Babilonia, sí lo es. Pero Dios nos da una invitación a que salgamos de esa iglesia.
¿Ok? Y dice, salid de Babilonia. Salid. Y tenemos la invitación por medio de este estudio mismo de salir de Babilonia. Y voy a leer ese versículo en un momento, ¿ok? Para que veamos ese versículo. Y no es que todos los de la Iglesia Católica están perdidos, no es así. Pero que es que la Iglesia Católica no tiene la verdad. No, ellos tienen su salvación, la están enfocando en Pedro y también en obras. Y nosotros tenemos nuestra salvación enfocada en Cristo y en las obras de Cristo. ¿Ok? Entonces sigamos leyendo la siguiente cita. El decreto de ecumenismo del Concilio Vaticano número 2 explica, porque es a través de la Iglesia Católica de Cristo solamente. Al decir simplemente eso, cualquier otra iglesia que exista, ellos no la ven como la iglesia de Cristo. Solamente ellos ven la Iglesia Católica Romana como la única iglesia en el mundo, que es la ayuda universal para la salvación. ¿Ven? Ellos están diciendo, solamente la Iglesia Católica es donde se existe o puedes tener salvación. Que se puede obtener la plenitud de los medios de salvación. Fue únicamente al colegio apostólico, del cual Pedro es la cabeza, que creemos que nuestro Señor confió todas las bendiciones del nuevo pacto. Entonces, solamente sobre la cabeza de Pedro están las bendiciones del nuevo pacto. Eso es no bíblico. Las bendiciones del nuevo pacto, vamos a ver más adelante. Primero se pusieron en Cristo, después todos los que aceptan Cristo pueden ser partícipes del nuevo pacto. A fin de establecer en la tierra el único cuerpo de Cristo. ¿Ven lo que dicen estas personas? Que solamente el único cuerpo de Cristo es la Iglesia Católica, los demás no lo son. Y pues ellos están engañando a toda su gente que les asiste a su iglesia. En el cual todos los que deberían estar plenamente incorporados pertenecer de alguna manera al pueblo de Dios. La Iglesia Católica Romana se cree que ellos solamente tienen la salvación. Solamente para ellos su roca es Pedro. Y que solamente ellos son la única iglesia donde Cristo está, según ellos. Y pues todo eso es incorrecto. La Biblia nos dice claramente, verdaderamente, si ustedes son católicos y están viendo este video, les recomiendo, compren una Biblia y léanla por sí mismos, estudienla, pídanle a Dios que mande su Espíritu Santo, la presencia de Cristo, a darles estudio, a que ustedes sepan y que ningún hombre los engañe. La Iglesia Católica solamente está para engañar a la humanidad. Entonces, no, es incorrecto lo que esas dos citas nos dicen. Le vamos a ver en la Biblia y también les voy a dar unas citas de los pioneros adventistas. Pero si lo ven, no fue necesaria que yo las dé, porque ya la Biblia nos declaró todo eso. Solamente para añadir un poquito más a la aclaración, aunque ya está todo aclarado. ¿Ok? Volvemos a Mateo 16 y ahora nos vamos a enfocar en unos versículos, pero vamos a enfocarnos del 18, 19 y 20, ¿ok? Y vuelvo a repetir que la fundación de estos versículos es ¿quién es el Hijo del Hombre? No quién es Pedro, ¿ok? Eso si lo olvidamos, no vamos a entender los versículos 18, 19 y 20. La conversación se trata de saber quién es Cristo. Entonces vemos el versículo 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ok, entonces tú eres Pedro, una coma significa, ok, Pedro, ahí estás escuchando, pues. Y sobre esta roca, y sabemos cuando Cristo así decía, destruyo este templo y en 3 días lo resucitaré. ¿Y qué fue la gente? Volvió a malentender. Oh, mira, Jesucristo va a destruir el templo, pero lo va a volver a destruir. Y así estamos. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a entender las palabras de Dios. Entonces nos estamos enfocando que sobre esta roca es los demás versículos a los que se está refiriendo.
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado. Desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús el Cristo. Si según como la Iglesia Católica Romana enseña, si esto fuera sobre Pedro, entonces aquí el versículo dijera, no le digan a nadie que Pedro es la roca. ¿Sí o no? Dígame sí o no. Claro que así dijera, pero no. Cristo es nuestra roca. Leamos de nuevo el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Ven qué claro nos está la Biblia? Gracias a Dios que nos manda su Espíritu Santo para poder entender la simpleza de su palabra y no andar con doctrinas incorrectas. Continuamos leyendo. Ahora aquí, donde dice ahora, es la cita. Empieza la cita. Ahora tenemos que estudiar el versículo 19, pero primero debemos notar la declaración, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra infierno, Hades, como nosotros la pronunciamos en inglés, Hades o Hades, significa la tumba, ya que se presenta correctamente en la versión revisada. ¿Cómo es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? La idea no es la de la guerra. La idea no es la de la guerra, porque las puertas no luchan ni superan. Pero las puertas pueden cerrar a las personas y cerrarlas con tanta fuerza para evitar que se escape cualquier persona que esté dentro. Y así prevalecerá contra ellas. Las puertas son un símbolo del poder que ya posee la puerta de los enemigos. Génesis 22:17. Significa la victoria sobre ellos. El significado del texto que las puertas de la tumba no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué no? Porque está construido sobre él. Y él es Cristo, ¿verdad? Está firme sujeto a él, de modo que la base y la superestructura son una. Por lo tanto, cualquier cosa que le ocurra a la fundación también debe venir al edificio. La base en este caso ocupa la misma relación con el edificio de la cabeza con el cuerpo. Y cualquiera que sea la cabeza, el cuerpo comparte con ella. Donde la cabeza, el cuerpo va. Los miembros de la iglesia son coheredores con Cristo. Ahora Cristo se anuncia como el que vive y estuvo muerto, pero está vivo para siempre. Y tiene las llaves de la tumba y de la muerte. Apocalipsis 1:18. La muerte y la tumba no pudieron sostener a Cristo. Hechos 2:24. Por lo tanto, no pueden contener a aquellos que están construidos sobre él y unidos a él. Porque él vive, ellos también vivirán. Esto es consistente con la idea de que Cristo es la resurrección y la vida. La tumba es solo un incidente en la vida de aquellos que son suyos, no tienen poder sobre ellos. Pero este lenguaje confiado no podía unirse sin Pedro. Fuera la base del... Pero este lenguaje confiado no podía unirse si Pedro fuera la base de la iglesia. Él no pudo salvarse a sí mismo, pero como todos los demás mortales, dependen de Cristo de por vida. Así que Pedro no nos puede dar vida, porque Pedro no es vida. Él es un humano como nosotros. Él no es humano y divino. Él fue un humano que, pues sí tuvo victoria sobre el pecado, pero él no es nuestro Salvador. Solamente es Cristo el que nos da la vida eterna. Si Pedro fuera el fundamento de la iglesia, él no pudiera salvarse a sí mismo, pero como todos los demás mortales, depende de Cristo por vida. Que nos quede bien claro eso.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora yo me faltó hacer algo, que estoy casi segura que ese versículo de Mateo 16, el que aquí está citando el hermano, casi estoy segura que está en el Antiguo Testamento. Y sabemos cuando esos versículos están así, se refieren a Cristo. Debí de haberlo buscado. Disculpas. Lo primero a considerar es que constituye las llaves del reino en los cielos. Una clave es la que se desbloquea o bloquea. Es cualquier cosa a la cual obtenemos acceso a cualquier lugar o que nos permite comprender cualquier cosa. ¿Qué es lo que abre el cielo a la humanidad y nos permite comprender a Dios? Evidentemente el Evangelio. Y nada más. Pedro dice que a Cristo ha traído la vida y la mortalidad a luz, y la luz a través del Evangelio. Entonces, qué bonito está ese párrafo, está muy claro y está citando versículos, no está diciendo su propia opinión. Cristo ha traído vida y amor y la inmortalidad a la luz a través del Evangelio, 2 Timoteo 1:10. La inmortalidad representa todas las bendiciones celestiales, ya que comparte todo. Es el regalo de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Cristo se declara a sí mismo como el que tiene la llave de David. Y ninguna cierra, y si cierra ninguna abre. Apocalipsis 3:7. En Isaías 55, 3-4 leemos: Inclina tu oído y ven a mí, escucha y tu alma vivirá, y haré un pacto eterno contigo, incluso las misericordias seguras de David. He aquí, lo he dado para dar testimonio al pueblo. Como líder y comandante del pueblo, las misericordias seguras de David son las bendiciones que se nos garantizan por medio de Cristo, el Hijo de David. ¿Se recuerdan anteriormente lo que vimos en una de las citas que la Iglesia Católica tiene en sus creencias? Que decía que el pacto era solamente para la Iglesia Católica. Pero ¿qué leemos aquí? Que esas misericordias seguras de David son las bendiciones que son garantizadas por medio de Cristo. O sea que son para nosotros porque Cristo. Por Cristo, no por Pedro, el hijo de David. Ok, vamos a leer la última párrafo y le digo dónde se encuentra este libro. Mientras que el Evangelio abre el reino de los cielos a los hombres, también excluye a los que lo rechazan. El apóstol Pablo dice: Ahora, gracias a Dios que siempre nos hace triunfar en Cristo y manifiesta el sabor de su conocimiento por nosotros en todo lugar, porque para Dios somos un dulce olor de Cristo. Y en los que están salvos y en los que se pierden, para Él unos somos el sabor de la muerte hasta la muerte, y para otro el sabor de la vida para la vida. Y aquí está citando 2 Corintios 3, 14, 16. Por tanto, el Evangelio se abre y se cierra. Y estas citas que acabamos de leer vienen de un libro que se llama The Sure Foundation and Keys to the Kingdom. La fundación segura y las llaves al reino. Entonces vemos claramente que Cristo, Cristo, Cristo. Nada de Pedro tiene que ver con nuestra salvación. Y quiero aclarar algo, que nosotros podemos predicar el Evangelio, sí, cómo no. Si aceptamos a Cristo, nos arrepentimos de los pecados, nos bautizamos y tenemos esa oportunidad. Y nosotros también tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. Y ese Evangelio tiene la vida eterna, pero también tiene la muerte, porque si lo rechazamos. Pero no significa que nosotros estamos en control de que la muerte o la vida, nosotros estamos en control de dar la invitación. La gente escoge, quieren rechazar o quieren aceptar. Y ya de ahí es el trabajo de Dios. Okay. Isaías 22, 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Ese hombro se refiere a Cristo. Entonces él, Cristo, abrirá y ninguno se cerrará, y se cerrará y ninguno abrirá. Es lo mismo que está aclarando en Apocalipsis 3. Apocalipsis 1, 18. Yo soy el vivo y estuve muerto, y aquí estoy vivo para siempre. Amén. Y
Tengo las llaves del infierno y de la muerte. Bien claro que están los versículos. Deuteronomio 30:19 dice, llamo al cielo y a la tierra para que escriban este día contra mí. Que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, por tanto elige la vida, para que tú y tu descendencia puedan vivir. El evangelio es lo mismo, nos trae la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y debemos de escoger. Así Pedro pues llevó el evangelio de la vida y la muerte, pero ¿quién es el que da la vida? Cristo. El soplo de la vida solamente es Cristo. Y Cristo es el que nos da las bendiciones y las maldiciones, de acuerdo a nuestras obras también. Juan 14:6, y no lo digo de la forma católica, que nuestras obras nos salvan, no lo digo de esa manera, ¿ok? Porque no vayan a malentender. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. No podemos ir al Padre por medio ni de María, ni de Pedro, ni de cualquier sacerdote, ni de cualquier obispo, ni de por cualquier papa. Solamente venimos al Padre, ¿por quién? Por el nombre de Jesucristo. No podemos venir al Padre por medio de Pedro. Juan 11:25, para que vean qué profundo es decir que Pedro es la roca. Y es casi blasfemar. Bueno, es una blasfema también. Juan 11:25 y 26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Acaso Pedro tiene la resurrección en la vida para ser la roca? Claro que no. Y todo aquel que vive y cree en mí, no en Pedro, ahí no puso Pedro, ¿verdad? No dice todo aquel que cree en Pedro. No, dice todo aquel que cree en mí nunca morirá. ¿Crees esto? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y muerte. Segunda de Timoteo 1:10, pero ahora se manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que ha abolido la muerte y ha traído la vida y la mortalidad a la luz a través del Evangelio. Todo por medio de nuestro Salvador Cristo. Mateo 23:8 y 9. Pero no seáis llamado rabí, porque uno es vuestro maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Acaso tiene esa creencia la Iglesia Católica? No, que se creen muy papas, se creen que perdonan pecados, se creen que al bautizarse ya son salvados, se creen que dan la hostia y que ya la gente recibió a Cristo. Se creen muchas cosas los pobres hombres. ¿Pero qué pasa? No. La Biblia nos dice, no les llames ni maestro ni rabí, solamente Cristo nuestro maestro. Y todos vosotros sois hermanos. Podemos ser llamados pastores los hombres, pues no las mujeres. Porque no hay ningún pecado en decirle un pastor. Ok, pero Cristo nuestro sumo sacerdote pastor. Mateo 23:9, y no llaméis a nadie vuestro padre. Que en la iglesia nos dice, oiga padre, oiga sacerdote. ¿Y qué? Esos títulos de padre y de sacerdote le pertenecen a Cristo. Él es nuestro Padre de una manera porque tomó nuestra naturaleza como humanos. Pero nuestro Padre Celestial es el Padre Celestial. Ok, entonces no llames a nadie Padre, porque vuestro Padre que está en los cielos. Marcos 7:9 y 13. Y les dijo, bien rechazad el mandamiento de Dios, para que guardéis vuestra propia tradición, haciendo que la palabra de Dios no tenga efecto a través de tu tradición, que has entregado en muchas cosas aparecidas hacéis. La Iglesia Católica está en toda de tradiciones y obras. Ahí no está la vida eterna. La vida eterna está en Cristo. Está donde se está predicando el evangelio correcto. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de cada hombre es Cristo. Y se refiere a hombre y a mujer también, pero voy a enfocar en el siguiente versículo en un momento. Entonces, nuestra cabeza, ¿qué es? Cristo. Y cuando uno ya está casado, ¿qué pasa?
Pues la cabeza de nosotros, ¿qué es? Como yo, estoy casada, mi cabeza pues acá es mi marido. Pero no significa que Cristo no es mi Dios. Claro que sí. Y su Padre Celestial y su Hijo. Entonces vamos a Jeremías 17:13. Jehová, esperanza de Israel, todos los que te desampararon, uy, qué error estoy haciendo hoy, discúlpenme, serán avergonzados, y los que se apartaron de mí serán escritos en la tierra, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Así dice el Señor, maldito el varón que confió en el hombre. ¿Están malditos los de la Iglesia Católica porque están confiando en Pedro? Claro que sí, pero Dios los ama. ¿Y Dios qué quiere? Que ningún hombre perezca, ninguna mujer tampoco. Cuando dice hombre se refiere a ambos. Que ningún hombre perezca, más que se arrepiente y busque la vida eterna. Pero si estamos confiando que Pedro es nuestra roca, entonces cabemos en estas descripciones de Jeremías 17:13 y 15. Y aún versículo 6. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, y su corazón se separa de Jehová. La Iglesia Católica está separada de Dios desde hace mucho tiempo, porque será como el brezo en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que habitará en los lugares secos en el desierto, en una tierra de sal y no habitado. Entonces no queremos ser los malditos o los maldecidos, queremos ser los que están benditos, ¿ok? Ahora aquí hay una pregunta. ¿Queremos estar maldecidos por Dios por confiar lo que dice la Iglesia Católica Romana? ¿Verdad que no queremos? Entonces tenemos que salir de Babilonia, dejar esa iglesia sola. Jeremías 17:7-8 dice, bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Bienaventurado el que su roca es Cristo y no Pedro, y cuya esperanza es en el Señor, porque él será como un árbol plantado junto a las aguas, y que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde, y no tendrá cuidado en el año de la sequía, ni dejarán de dar fruto. Los que se quedan en la Iglesia Católica recibirán de las plagas, las 7 plagas que Dios tiene preparadas a los que rechazan su evangelio. Y los que creen que Pedro es su roca y lo toman como si su salvación solamente está en la Iglesia Católica. Y fíjense que no, eso está mal. Entonces yo les invito, queridos católicos, con el amor de Dios, que salgan de esa iglesia, que salgan de tales creencias babilónicas y que vengan a Cristo, el que da la vida eterna, y que busquen su palabra, que sea su fundación para sus creencias solamente en Cristo Jesús. Vamos a Isaías 44. Y aquí terminamos. Y parece que dije que iba a leer algo, pero ya no me acordé qué era. Así que si ustedes me quieren recordar, yo busco el versículo y lo pongo. Les agradezco. Isaías 44, 6, 7 y 8 dice, así dice Jehová, el Rey de Israel. ¿Ven cómo Jehová era el Rey de Israel? El que los dirigía. Asimismo, nuestro Rey de Israel tiene que ser Jehová. Y su Redentor, Jehová. Jehová es el Padre Celestial, pero también Jehová es su Hijo. Y no es que son uno. Son uno en propósito de la salvación de la humanidad, pero no uno así como yo soy una, no, o como ustedes son uno. Así no es, ¿ok? Y yo les recomiendo, voy a poner otra vez de nuevo el enlace de Pacific Health Missions en el español. Hay un hermano ahí que está predicando muy, muy bonito y habla muy bien de la deidad y por favor, les recomiendo que vayan a ver sus videos. Volvamos al versículo 7. ¿Y quién como yo lo llamará y lo declarará y lo pondrá en orden para mí desde que designé a los pueblos antiguos? Y las cosas que están por venir y vendrán, muéstrales.
No temáis ni tengas miedo. No te lo he dicho desde entonces. Y lo que he declarado, ustedes son incluso mis testigos. ¿Existe otro Dios aparte de mí? Si no hay Dios, no conozco ninguno. Decir que Pedro es la roca donde se encuentra nuestra creencia de fundación, es decir, que es nuestro Dios. Pero no existe ningún otro Dios. La Biblia nos dice, Dios mismo nos dice, no hay otro Dios. Entonces, debemos de tener a Cristo Jesús como nuestra roca, donde están nuestras creencias, donde está nuestra fe, nuestra roca que nos va a guardar cuando vengan esas plagas, y cuando venga también antes de las plagas, la ley dominical, la marca de la bestia. Pero si tenemos otra roca, cuidado, porque esas plagas te van a llegar. Cuidado, esa ley dominical vas a ser parte de ellos. Entonces les invito a que hagan preguntas, a que escudriñen la Biblia, a que oren como nunca han orado en su vida y que busquen el Evangelio tal como está escrito en la Biblia, porque se vienen tiempos difíciles y necesitamos tener a esta roca, Cristo, nuestro Salvador. Necesitamos tener a Dios en nuestras vidas, ponernos a Cristo. Y no crean, hermanos católicos, que porque tomen esa hostia, un pancito de trigo lavado, como le decimos, unbleached wheat, no crean que por una hostia de trigo ustedes ya están salvados. No. Creer que ustedes están tomando esa hostia y que en esa hostia ya están recibiendo a Cristo, están engañados. La Biblia nos dice que nos pongamos, nos vistamos de Cristo, recibamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos hacer estudio para poder entender esto. Por favor, les invito a que vean todos mis videos que hablan sobre las dogmas o doctrinas de la Iglesia Católica y cómo la Biblia enseña que están incorrectos. Incorrectos. Y solo la Biblia usé. ¿Qué les puedo decir, hermanos? Escojan la vida o la muerte. Oremos. Padre Celestial, venimos a usted en el nombre del Señor Jesucristo. Le pido por favor que su Espíritu Santo sea mandado cada vez que estas personas vean y escuchen estos videos. Que tomen en el corazón convicción. Que su palabra se les es presentado y no mentiras o falsas doctrinas, solamente tu pura verdad. Y te pido que estés con esas personas, hablando de los corazones, a que vean que están en una fundación incorrecta. Ya está, simplemente, aún por siendo católicos, están en una fundación incorrecta y no están recibiendo el correcto, puro evangelio. Así que te pido que estés con ellos, Señor, que tu gente salga de su pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Y ahorita que oré eso, ya me acordé qué versículo es. Voy para allá. ¿Ok? Vamos a ir a Corintios. Ok, ya volví. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15. Esos versículos debí de haberlos puestos en español, en inglés, disculpen. Quizás los voy a poner en la descripción de inglés por si gustan ver ese video. Ok. Entonces en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15, 16, 17 y 18 dice... No. Ok, entonces dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el que cree con un infidel? ¿Y qué concuerdo tiene el pueblo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo. El Dios viviente, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré en ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces no podemos tener concordancia con Cristo y el Belial. Si ustedes creen que Cristo no es su roca y que creen que Pedro es su roca, entonces están creyendo doctrinas de Belial, de Babilonia con paganismo. Su iglesia católica romana tiene una mezcla de cristianismo con paganismo. Entonces ustedes están teniendo parte con Belial y con Cristo, porque ustedes dicen, pues sí, adoramos a Cristo, ay, pero veneramos las imágenes. Entonces están en una confusión, por eso se llama Babilonia.
Aún le decimos la Babilonia la Grande a la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿en qué parte tiene el que cree con un infidel? Entonces Dios nos da una invitación. Dice, ¿y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Si aceptamos a Cristo, somos el templo de Dios viviente. El Espíritu de Dios quiere morar en nosotros, el cual es la presencia de Cristo. Como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré en ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Podemos ser el pueblo de Dios, pero ¿qué pasa? La Iglesia Católica necesita salir de ello, salir de esa iglesia. Mira lo que dice la Biblia. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo te recibiré. Si salimos de ellos, yo ya salí de Babilonia, de la Iglesia Católica, pero recuerden, hay 3 Babilonias. No hay 3 Babilonias, perdón. Babilonia se parte en 3. Número 1, la Iglesia Católica. Número 2, el protestantismo caído. Y número 3, los incrédulos, como los ateos y todos esos. Entonces tenemos que salir de Babilonia. Gracias a Dios, yo no estoy en Babilonia. Pero siempre necesitamos estar refinados de pecado. Por lo cual, la invitación la manda Dios, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo te recibiré. Y entonces, dice, yo seré por padre y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ok, dice, vamos a empezar con el versículo 1. Y después de estas cosas vi otro ángel descendiendo del cielo, teniendo gran poder, y la tierra se iluminó con su gloria. Esto es algo que está viendo Juan, el revelador. Y clamó con voz potente diciendo, caída es la grande, ha caído Babilonia, y ha sido habitada por los demonios. Y la guarida de todo espíritu inmundo, y la caja de todo pájaro inmundo increíble. Me preguntas para ustedes, queridos católicos, ¿por qué quieres morar en una iglesia que ha caído, que está habitada por demonios y guarida de todo espíritu inmundo? ¿Cuántos años no hemos sabido que los sacerdotes molestan a los niños y niñas? ¿Pero por qué sigues ahí? ¿Por qué? ¿Por qué permites estas maldades? ¿Y tú quieres ser partícipe de lo que va a decir la Biblia en un momento? Habitada por los demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y la caja de todo pájaro inmundo y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus manjares. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Si no salís de Babilonia, recibirás las plagas. ¿Estás dispuesta? ¿Está usted dispuesto a recibir las plagas con los brazos abiertos y no arrepentirse y no salir de Babilonia? Eso no es lo que quiere Cristo. Eso no es lo que quiere mi roca. Mi roca quiere que nos arrepentamos y busquemos la salvación. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Recompenala como ella te recompensó. Y dobla su doble según sus obras en el cáliz, que ella se ha llenado, llenarla doble. Cuanto ella se ha glorificado a sí misma y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por eso vendrán sus plagas en un día, muerte, llanto y hambre, y ella será quemada con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Hermanos, la invitación ha estado dada. Amigos católicos, vuelvan a Cristo, salgan de ella. Pueblo mío, Dios hasta les dice pueblo mío, miren,
Si salen, serán pueblo de Dios. Los dejo con eso y Dios los ama. Arrepintámonos y busquemos a Cristo nuestra roca y salgamos de Babilonia. Que Dios los cuide. Adiós.